¿Se escucha bien? Sí. Voy a cambiar la palabra conclusiones porque es concluir. Más bien voy a hacer una retrospectiva o algunos apuntes, ¿no? Eh, Tuvimos 15 presentaciones fantásticas, con mucha energía, con algunos temas reveladores, con algunos temas esclarecedores, mucha inspiración. Así que me resultaba difícil tratar de resumir 3 o 4 puntos que me resonaron, que me parecieron importantes desde mi punto de vista, que, bueno, acumulo bastante juventud en el tema de las fachadas. Comenzando primero por la presentación de Javier. Me encantó. Mostró una fachada hecha con paneles de hormigón y se jugó a proponerle al cliente que aceptara las roturas. Me parece una postura realmente notable esto, de decir, bueno, aceptemos lo que la naturaleza nos imprime en nuestra fachada, en nuestra arquitectura. Después, me encantó la frase, no la conocía, la aprendí hoy. Yo aprendí muchas cosas hoy, tengo que confesarlo. Esta de base por altura por billete me pareció buenísima. Pero ahí la conocían. Me parece digno de resaltar en la presentación de Javier el proyecto, lástima que no está acá, de Juan de la Barrera, cómo se paró él frente a los árboles, qué transición hacían los árboles entre la ciudad y su fachada. Me pareció muy bueno eso, muy resaltable. Otro concepto que me pareció muy bueno cuando mostró el Museo de Cuernavaca y dijo, las ventanas son una pausa. Nunca lo había visto así yo, el concepto de que cuando uno está, claro, depende de la situación, pero cuando uno está en un museo viendo obras de arte, en un momento dado necesita una pausa y conectarse con la naturaleza. Y el proyecto de él son pausas las ventanas. Si lo vuelven a mirar van a ver que son pausas. Y por último, me pareció lo más resaltable de toda la charla, que hago trampa porque yo ya lo conocía esto, inclusive Javier tiene un libro sobre esto, el tema de las fachadas en planta baja, que me sigue pareciendo algo singular y que poca gente lo visualiza de esa manera, que una cosa es lo que está a nivel de lo que uno puede tocar, vivir, entrar, salir, regar, ensuciar, hacer un montón de cosas, y otra cosa es lo que se ve arriba, las fachadas monumentales, etcétera, ¿no? La presentación que siguió fue la de los Arditi, que estuvo solo Jorge. Me pareció muy interesante la fachada de la iglesia en el Triángulo de Pedregal, que generaba un espacio bastante etéreo, la fachada más la luz natural. Mucho uso de la doble fachada, me pareció sorprendente, destacable y curioso, y me gustaría seguir la conversación con él, porque no es una solución de fachada propia de climas mexicanos. Entonces, sería interesante que estuviera acá para avanzar un poco en ese tema. La doble fachada es más propia de climas más fríos, ¿no? Se puede usar en un proyecto o en otro, pero él lo mostró en muchos proyectos, esto de la doble fachada. Otra frase que me encantó y que se la voy a robar es que al que modula Dios lo ayuda. Está muy buena. Va un poco en contra del arte, pero es una verdad. Hay otras. Luego, en el museo me sorprendió este Museo de Memoria y Tolerancia, que ganó 48 premios, y lo dijo como quien dice, sí, se hizo de noche. Y siguió. 48 premios es muchísimo. No sé si se equivocó,
no sé, nos embaucó, no sé, se lo voy a volver a preguntar esto. 48 premios es una locura. Después, el tema de la introducción de las terrazas en las oficinas, lo comparto 100%. De hecho, nosotros hicimos un proyecto con Mariano Efron, que presentó desde París, y ganamos un premio por la integración de terrazas para las oficinas. Repitió muchas veces explícitamente, muchas veces implícitamente la importancia que le dan a la ventilación natural. Me parece muy destacable esto. Y por último, me parece un disparador, no una conclusión, esto de que la función sigue la forma, ¿no? La historia era la forma, sigue la función es la forma, y yo aprendí ahora que hay una nueva que es la forma sigue al material. Y me remito a la presentación anterior de César. El material permite formas que otros materiales no lo permitirían o costarían mucho. Luego seguimos con Julieta. La presentación de Julieta me pareció buenísima, me pareció adecuadísima para este foro, donde habló de este tema del cambio de piel. Mencionó que el muro cortina tiene más de 70 años, en realidad tiene más de 105 años. Casi todos coincidimos en que el primer muro cortina es el edificio Hariri en San Francisco y que es del año 1918. O sea, son 35 años más todavía que lo que dijo Julieta. Muy interesante y educativos y gráfico y sintético, cómo describió los factores que afectan o que impulsan, mejor dicho, el cambio de una fachada, el cambio de una piel de un edificio. Habló de el cambio de materiales y el cambio de geometrías. Gracias a que hay nuevos materiales, las fachadas viejas se les puede cambiar la geometría. O dicho de otro modo, mostró un edificio que tenía unas ventanas y con los nuevos vidrios que hay pudo poner unas ventanas y manteniendo los mismos parámetros térmicos y funcionales y ópticos. Es interesante capturar ese concepto a la hora de diseñar. Después habló qué cosas hacen que uno pretenda cambiar la piel de un edificio. Me parece interesante, y sobre todo para los arquitectos que están buscando trabajo, se lo pueden generar evaluando esto y presentándosele a los propietarios diciéndole, mirá qué bueno la oportunidad que tenés de mejorar tal o cual cosa. Y yo le corrijo el título y ya hace muchos años que aprendí que la fachada no es la piel del edificio, sino que es la ropa del edificio. Y esto, la presentación de Julieta me lo confirma, y después lo hablábamos y me decía, tenés razón, le voy a cambiar el título para las próximas. Porque uno se cambia la ropa, la piel no la podés cambiar. Lamentablemente, con la que naciste, se cambia sola, ¿no? Pero uno no puede hacer mucho. Y esto de que todo cambia, que lo dijo al final, bueno, es una constante de la época que vivimos, ¿no? Y con la arquitectura hay que aprender a diseñar arquitectura que pueda cambiar. Después vino Mariano, con algunos problemas técnicos tuvimos de comunicación, pero me pareció una presentación de muchísimo nivel intelectual, conceptual, técnico, disparador de muchas cosas. Me gratificó saber que hay grupos de gente trabajando de esta manera en la fachada, porque, digamos, diseño paramétrico todos sabemos que existe, lo usamos, o más, menos, hay gente especialista en diseño paramétrico, pero pensar en un método paramétrico me pareció una muy buena propuesta. Arrancó hablando de que llegaron las noticias de que el calentamiento global no va a parar hasta dentro de 500 años, me pareció un poco inquietante el dato. Después, bueno, habló de la arquitectura digital y de este tema. Me pareció, del tema del método paramétrico, me pareció
un hallazgo, no sé si la conocían la palabra, esto de edificios energívoros. Me parece una palabra muy, muy explicativa, ¿no? Creo que tienen un nombre las palabras que significan, que ya en la letra está el significado. Y la verdad que me acordaba de muchas ciudades de Estados Unidos que están llenas de edificios energívoros. ¿Se apagó? ¿Yo la apagué? Ah, bueno, lo de la metodología paramétrica fue para mí lo más importante. Después vino la presentación de Martín Ferreira, que confieso que me arriesgué un poco y fue para mí un desafío invitarlo. Es un hombre que jamás había hablado ante una audiencia, es un instalador, es un tipo al cual yo acostumbro a verlo subido a un andamio a 50 pisos de altura y demás, pero lo he visto trabajar con tanto profesionalismo y con tanto cuidado y con tanta preocupación por hacer las cosas bien y con ingeniería propia. Un montador de obra que tenga ingeniería es poco común, con lo cual dije, me parece muy bueno mostrarle a la audiencia este grupo de gente. Y él, para colmo, está con intenciones de internacionalizarse. Bueno, resalto el profesionalismo y este afán de capacitarse permanentemente. Estoy seguro que me está escuchando porque dijo, lo voy a ver todo el Congreso. Me pareció importante que este sector se preocupe por el tema normativa y por aplicar y por, uy, no tengo normativa, entonces me voy a Perú a conseguirme que me homologuen según la normativa peruana. Y también me pareció importante, viniendo de él, un concepto que me parece que todos lo tenemos que tener, y yo lo repito en las conferencias, que es el partnering, el asociarse con ingeniería, el asociarse con el consultor de fachadas, con el de estructuras, con el de sanitarios, con el industrial, con el proveedor, con el cliente mismo. O sea, de esa manera se resuelven estas obras tan pretenciosas y tan audaces. Luego vino la presentación de Anageli, que, bueno, habló sobre los vidrios de seguridad con relación más que nada a huracanes, allanamiento, le dicen aquí, vandalismo, le dicen en otros países, y ataques balísticos. Habló de las diferentes entrecapas que hay para poder conseguir estos vidrios de seguridad. Y luego vino Gretel, perdón. Habló de la silicona, es su tema central. Habló de las aplicaciones, de la evolución de la silicona, interesante ver cómo nació y cómo fue evolucionando. Confieso que soy uno de los pioneros en el uso de la silicona estructural. Tengo fachadas hechas hace 35 años con silicona estructural y que le hemos hecho análisis por interés de estudio Marshall, a ver en qué estado estaba esa silicona que pusimos hace 35 años, y estaba mejor que cuando la pusimos, tenía una resistencia mejor. Esto realmente habría que publicarlo porque da muchísima tranquilidad. Recuerdo que cuando hicimos ese primer edificio 35 años atrás, todo el mundo temblaba porque decías, ¿cómo vas a pegar un vidrio? ¿Qué es eso de pegar un vidrio? Te va a volar con el viento. Bueno, y daban garantía por 20 años las empresas. En ese momento era Dow Corning, era el proveedor. Y todos decían, ¿y qué? ¿Y el año 21 se me caen todos los vidrios? Por eso, cuando cumplió 21 años el edificio que hice, dije, vamos a hacer un análisis a ver cómo está. Y estaba bárbaro. Luego vino Gustavo Carmona. Me pareció buenísimo esto de generar emociones con las fachadas, cuando habló de la iluminación y del efecto de la luz, eso me parece muy rescatable. Luego, otro concepto muy bueno que dijo es que la fachada es una negociación. Nunca hubiera usado esa palabra, pero me llama la atención y me parece buena, entre el exterior y el interior. Me pareció destacable esto de que de un material pesado hizo una fachada liviana.
porque uno cuando empieza a diseñar una fachada y quiere elegir un material, dice, bueno, quiero que tenga una imagen liviana, entonces busca la textil de César o busca el vidrio que sea espejado, y esto de buscar la manera de, con un mismo material, buscar otro efecto está muy bueno. Y su máximo moto fue que las fachadas son un elemento de expresión. Con respecto a eso, yo creo que he sobrevivido 50 años como consultor de fachadas gracias a eso, a que vivimos en una época barroca y es más importante la imagen que el contenido, ¿no? Luego vino Carlos, que habló de la importancia de las fachadas y mostró el proyecto del Contact Center y el de la T4, donde me pareció había mucho para hablar ahí. No, lamentablemente no tenía más tiempo él, pero la T4 tiene unas fachadas que nunca las nunca las vi antes de la T4 ni después, donde están tensadas, él no lo dijo, pero no sé si quedó claro, están tensadas por el techo. Han bajado el techo, engancharon los cables esos que se veían y lo soltaron. Y el techo subió y ahí se quedó y está tensando la fachada. Yo lo vi y estaba en la foto, se veían en cada de estas trusses que él usó la palabra, que son como cerchas verticales en cables, había un gato eléctrico, 14 cerchas, 14 gatos, todos controlados con un control, y se fueron soltando de a poco. Esos gatos habían bajado el techo. Engancharon todas las cerchas y los gatos lo fueron soltando de a poco, el techo fue subiendo de a poco. Fue espectacular eso. Y ese proyecto es digno de mirar. No se lo pierdan. Bueno, le hice la pregunta de qué relación veía entre la fachada y la estructura, justamente a propósito de este diseño tan particular y sí, resaltó la importancia, ¿no? Luego vino, creo que ya no está Antaí. Lo de Antaí me pareció Google Maps. Ahí estás, qué bueno. Me pareció Google Maps tu presentación. ¿Por qué? Porque vos nos diste un mapa de la estrategia de la eficiencia energética. Un mapa de qué cosas hay que tener en cuenta, dónde está Paseo de la Reforma, dónde está el Caballito, dónde está el aeropuerto, todo. Y después, encima de eso, como hace Google Maps, nos dijiste cómo llegar. Nos diste un itinerario para llegar. Me pareció muy educativo. No sé si das clases en universidad. Ojalá que sí, porque los chicos les vendría bárbaro esto. Tendríamos arquitectos mucho mejor formados desde el punto de vista energético. Disculpame la referencia que hago. Luego vino otra brillante presentación, la de Romina. A mí me dio mucho placer que participara 3M porque es una empresa que siempre me deslumbró la política que tienen frente a la innovación y que desde su nacimiento, tres tipos que ponen dinero para poder sacar un mineral para hacer un negocio, se encuentran, después que lo pagaron, se dieron cuenta que ese material no servía y decían, ¿y ahora qué hago con esto? Inventaron el papel de lija. Es una genialidad eso. El poder de la innovación, ¿no? Y cómo a partir de un error surgen inventos, infinidad de inventos. El famoso PBB es un error, la penicilina es un error. Hay un montón de innovaciones que nacen a partir de errores. Es fascinante eso. Y la presentación de Romina habló de eso. Después habló que no solo hace falta esta creatividad, sino que para poder industrializar y comunicar o distribuir el producto hace falta un sistema, hace falta un método, obviamente. Me pareció impresionante la tabla de elementos que tiene diseñada 3M. Yo creo que está en muchos libros de texto esa tabla, donde hay 51 plataformas tecnológicas.
Buenísimo. Y después, bueno, contó la historia de la innovación que me pareció un lindo ejemplo. Teníamos invitado a alguna persona especialista en innovación, pero no pudimos cuadrar agendas ni demás. Esperamos para el año próximo tenerla. Después vino la presentación de Loretta. El concepto este del llantimuro y la innovación del llantimuro también me pareció destacable. Esto de que la fachada puede ser un gradiente a través de las multicapas, de una torta de esas que tiene 1000 hojas, me pareció un muy buen concepto. Ella vio y demostró cómo la geometría de la fachada da oportunidades. Está muy bien el ejemplo de los 2 o 3 edificios comunitarios que hizo. Y dijo en 2 o 3 oportunidades, y claramente se ve a través de la obra de ella, que la fachada es el resultado de la arquitectura, que no parte de diseñar la fachada y después el resto, sino que la arquitectura es como la fachada es como un resultado. Luego vino la presentación de Matt, que para mí fue otra de las perlas de este seminario, con una tecnología poco conocida en Latinoamérica, no solo en México. Nosotros nos encontramos mucho con esto como consultores de fachada. Pedimos por favor que hagan estudios en túnel de viento, son sumamente útiles. La primera diapositiva de Matt les recomiendo que la vean, que la copien, que es donde habla de los ahorros que se pueden obtener haciendo un estudio. Nos ocurre normalmente, y cuando ustedes como arquitectos vayan a hablar con o como proveedores, con un propietario para decirle, convendría hacer un estudio de un túnel de viento, van a decir, ¿cuánto cuesta? En lugar de, ¿cuánto me ahorro haciendo un estudio de un túnel de viento? Porque la verdad es esa. Yo te voy a usar la diapositiva, Matt, la voy a usar entre mis herramientas. I'm going to use your slide number 2 in my toolbox. In my sales toolbox. Bueno, habló de la importancia del efecto del viento en la fachada, habló de la aeroacústica. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos ha pasado muchas veces, donde hay mucha preocupación, sobre todo el propietario, porque seguramente lo han vivido, que las ventanas me silban, que los parasones hacen ruido, que no puedo dormir. Terrible es el tema. El tema de la acústica es un tema que parece soft, pero hace al confort y a la calidad de vida. Y ellos tienen capacidad de hacer simulaciones de cómo se va a comportar frente a la acústica una geometría. La importancia de la simulación, sobre todo con las preguntas, vino en la comparación con los estudios de CFD. Y luego la última presentación, la de César, que no tuve mucho tiempo de elaborarla porque tenía que terminar de armar esto para pasarle a los chicos, pero me pareció bueno que cuente lo que son las fachadas textiles, que tampoco mucha gente lo sabe, qué posibilidades dan las fachadas textiles, cuál es la historia de las fachadas textiles. Felicito la preparación que tenés, porque además de ser un vendedor, sos un profesional. Yo normalmente he tratado con vendedores y nunca me topé con gente que tenía el conocimiento técnico, ¿no? Las características, los detalles de fijaciones, en fin, y los diferentes materiales. Personalmente, en Estudio Marshall, somos fanáticos, tenemos un par de proyectos hechos y ojalá podamos hacer más. Para cerrar la parte académica, estos eran los 3 temas que habíamos planteado como ejemplo. Creo que más o menos todas las presentaciones han estado rondando en esto, han hecho un magnífico trabajo la mayoría de los disertantes, y quiero cerrar con algo que, no sé cuál es la palabra, persistente, pervasive es en inglés, feeling, un concepto que siento que está a través de todo lo que se habló, de todos los materiales, de todas las arquitecturas, de los talentos de los diseñadores,
de la inteligencia artificial, de la tecnología y demás, que es estos dos conceptos. Siempre vamos a estar buscando el bienestar y siempre vamos a tener alguna pulsión de arte, más o menos, con más o menos talento, con más o menos energía, pero esto para mí es algo, no es la conclusión, pero es el hilo conductor para seguir a la próxima. Gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado.